Centro Gatea. Hablamos sobre autismo y sobre la vida. Todos somos únicos e irrepetibles. En cada episodio lo descubrimos. Con el patrocinio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues sed bienvenidos todos, oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. Es un placer ponernos delante de los micrófonos y de las cámaras un jueves más para contaros todo lo que concierne al mundo del autismo, porque sabemos que os gusta y porque os interesa y porque además a nosotros nos encanta. Y como cada programa, damos las gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por permitirnos realizar este espacio radiofónico. Hablando, por cierto, de la Universidad Francisco de Vitoria, en este programa vamos a seguir escuchando a todos aquellos alumnos de la universidad lo que les transmite nuestro podcast. Oiremos sus impresiones, sus testimonios, que, por cierto, es una gran manera que tenemos nosotros en Gatea para saber que nos escucháis. Pero antes de oír sus palabras, como siempre, he recibido un saludo de Pablo Barone, de Claudia García y de Marta Rodríguez en la coordinación, y hablándoos, como siempre, Raúl Alonso. Pues yo he escuchado el podcast 120, que es el diagnóstico de autismo en mujeres, y porque hay menos mujeres adultas diagnosticadas. Y forman parte del podcast las dos fundadoras de Gatea y el presentador. Y abordan un poco todo el tema del diagnóstico en mujeres adultas y de adultos en general. A mí me pareció muy interesante cómo, al ser genético, ellos dicen como muchos de esos adultos que acaban diagnosticando vienen porque sus hijos han sido antes diagnosticados de autismo, o incluso sus nietos, o pues que al final son familiares de niños con autismo que se ven reflejados en lo que vive ese niño y en cómo ven que es. Y al final ven conductas en él que dicen, pues si eso es autismo yo también lo tengo, y acuden a ser diagnosticados. Y pues no sé, ese factor genético me parece muy interesante. Y también pues eso, como hemos dado en clase, que al final es una enfermedad con la que se nace, y pues tener en cuenta que es algo genético, pues me ha gustado mucho saberlo. Luego también otra cosa que vimos en clase fue la alta tasa de conmorbilidad, y esto también me sorprendió, la verdad, porque no tenía ni idea que personas, sobre todo mujeres con grado 1 de autismo, pudieran pasar desapercibidas y llegar a consulta, llegar a Gatea, por ejemplo, con diagnósticos de ansiedad, con diagnósticos de depresión, incluso cosas más graves como un trastorno límite. O, bueno, también dicen que hay mucha conmorbilidad con TDAH. Y bueno, pues al final es algo que yo no sabía. Para mí el autismo era pues un poco el estereotipo que yo tenía en mi cabeza de grado 3, básicamente, o grado 2. Y el hecho de que pueda haber adultos que estén sin diagnosticar y que no lo sepan, me parece, no sé, pues es algo que me sorprende, porque ellos mismos se explicaban cómo sobre todo las mujeres, al tender más a camuflarse, pues la sintomatología que presentan. Bueno, en el autismo generalmente la sintomatología de la mujer es más discreta, es más sutil. Entonces ellos explican cómo la mujer, al buscar camuflarse, puede pasar perfectamente desapercibida, pero en realidad pues estudian las posibilidades de las interacciones sociales, lo que deben decir. Y entonces, pues cuando están sin diagnosticar, al final acaban sufriendo unos niveles de ansiedad súper altos y lo pasan muy mal en este tipo de relaciones sociales, porque realmente lo que parece que es natural y que es improvisado, realmente es algo que les ha requerido muchísima práctica, que está completamente estudiado. Y pues me parece sorprendente, y también que en este caso el camuflarse realmente no juega a su favor, porque al final un retraso en el diagnóstico pues provoca muchísimo malestar, y tanto en su vida emocional como en su día a día. Y bueno, pues al final es algo que pues explicaban ellos cómo los criterios de diagnóstico están más hechos para hombres. Entonces, como estaban intentando cambiar esto,
para que también se adecuaran a la sintomatología propia que se suele presentar en las niñas y que de esta manera no siga ocurriendo esto de que haya tantos adultos, sobre todo mujeres, que lleguen a la etapa adulta sin diagnosticar y sin las ayudas que necesitan. Luego también me parece, la verdad, bastante importante que los psicólogos sepan esto, porque pienso que generalmente uno no se plantea que un paciente adulto suyo, que de por sí no tiene un diagnóstico de autismo, su malestar venga del trastorno espectro autista. O sea, uno se va antes a trastornos de la personalidad en este tipo de casos. Entonces, simplemente que un psicólogo escuche esto, creo que al menos le añade la posibilidad a la hora de hacer un diagnóstico diferencial de tener en cuenta un trastorno del espectro autista como una posibilidad, simplemente. Entonces, en este sentido, me parece importante simplemente dar visibilidad a que existe esto, que existen adultos que están sin diagnosticar de TEA y que pues cuanto antes se diagnostique, mejor. Y luego, si tuviera que recomendarlo, pues se lo recomendaría a mi padre, que es psicólogo, que yo creo que la verdad que el TEA no lo toca mucho, entonces pues justo para lo que he dicho antes, simplemente para mostrarle un poco la posibilidad. Y luego también a compañeras mías que no cursan la mención de educativa, pero que creo que podrían estar interesadas en este tema. Y luego yo creo que también a alguna mujer que sea madre o alguna mujer que quiera serlo, porque al final cuando uno elige la opción de ser madre o tiene la suerte y el regalo de ser madre, nunca elige cómo va a ser su hijo, entonces nunca sabes si vas a ser tú la que tengas un hijo con TEA. Entonces, bueno, pues simplemente para conocer en qué consiste. Y pues la verdad que he aprendido bastante porque me ha abierto un poco el mundo de las diferencias de los grados de TEA y cómo un grado 1 puede ser tan diferente a un grado 3 y cómo puede llegar a ser tan diferente que llegue a pasar desapercibido de esta manera. También me ha gustado mucho aprender sobre la diferencia de sintomatología entre el hombre y la mujer, porque al final en muchos casos no tiene nada que ver. Entonces, pues no sé, me parece un mundo nuevo a explorar y me parece muy divertido. Bueno, buenas tardes, me llamo Lucía Serín y os voy a comentar el episodio 89 de Gatea. Este se titula El sistema nervioso de las personas con autismo, cómo funciona su cerebro. En este participa el equipo de Gatea con Alfonso Amado, que es un neurólogo pediátrico y profesor de farmacología en el máster que ofrece Gatea en la Universidad Francisco de Vitoria. En este podcast se explica brevemente cómo funciona el sistema nervioso de una persona con TEA y cómo puede afectar esto a la persona. Lo que más me ha impactado sobre el podcast fue el hecho de que el TEA no tiene presencia de biomarcador. Es decir, al igual que en el cáncer se puede hacer una prueba biológica que detecte la presencia o no de cáncer, en el TEA no ocurre lo mismo. En el TEA no hay una prueba biológica o algo físico que nos demuestre la presencia del TEA. Es decir, este se puede demostrar en base a pruebas cognitivas, psicológicas, en base a observaciones, pero que no están relacionadas con la biología del individuo, y gracias a estas pruebas pues, nos permite diagnosticar el TEA. Esto también significa que es más complicado detectar el TEA. Al igual que hemos visto en clase, me gusta que se recalque el concepto de que el cerebro es plástico y cuanto antes detectemos el TEA y antes intervengamos, pues antes podremos ver mejoras. Los exponentes nos comentan que las neuronas pueden suplir la función de otras que no trabajan correctamente, es decir, cuanto antes podamos detectar esas carencias, antes podremos elaborar estrategias y actividades para suplir esas funciones, recordando que el cerebro alcanza su máximo potencial a nivel neuroanatómico a los 25 años, es decir, si detectamos esto a los 3 años, pues mejor que a los 15, que ya habrá pasado un periodo de tiempo importante en el desarrollo del niño. Como psicólogos, entender cómo funciona el cerebro de una persona con TEA nos permite elaborar un tratamiento acorde a sus capacidades y poder ver qué capacidades vamos a poder fomentar y cuáles no. Por ejemplo, como vimos el otro día en la charla de Gatea en la universidad, a lo mejor alguien que no tiene la capacidad de hablar no vamos a poder conseguir que haga frases elaboradas, pero sí podemos hacer que consiga comunicarse con otros mediante otros recursos como el pictograma o que diga algunas palabras. De vista, considero que este material es importante para cualquier profesional relacionado con la educación, ya que como
persona dedicada a la educación, nos exponemos a una gran variedad de niños y tenemos que ser capaces de atender a cada necesidad que se presenta en el aula. Y el TEA suele ser más común de lo que pueda parecer y tenemos que estar también expuestos, al igual que nos hemos adaptado a niños con TDAH, pues el TEA también es un trastorno que debemos hacer cara. Asimismo, creo que los políticos son agentes que pueden proporcionar mejoras a nivel estatal. Es decir, para poder introducir mejoras a nivel educativo, primero tenemos que conocer de lo que estás tratando, por lo que considero que cualquier político debería estar al tanto, o por lo menos políticos relacionados en el ámbito educativo deberían estar al tanto de lo que trata el TEA, aparte de otros trastornos, pero sí que debería haber un cierto conocimiento sobre el TEA y cómo tratarlo y planes de intervención. Por último, se lo recomendaría a cualquier padre que aunque su hijo no tenga TEA, pues los hijos actúan como reflejos de sus padres, por lo que un padre informado va a saber cómo aconsejar a su hijo cómo tratar con sus compañeros que puedan tener TEA. Esto puede mejorar a que tengan una relación sana entre compañeros. Por último, lo que más he aprendido es que el TEA no estará relacionado tanto con el área, sino con la manera de comunicarse entre áreas, por lo que esto permite al individuo con TEA crear nuevas comunicaciones entre sus áreas, pudiendo suplir sus carencias en cuanto a sus capacidades. Buenas, el material que elegí para trabajar en esta práctica fue el podcast de Gatea titulado Navegando el divorcio con hijos en el espectro del autismo, que era el podcast número 110. En la charla tuve la oportunidad de escuchar distintas conversaciones que tuvo el entrevistador y Marta, la fundadora de Gatea, con distintas personas y distintos enfoques. Al comienzo se da lugar una conversación entre el entrevistador, Marta y Carmen, sobre el divorcio en familias con hijos dentro del espectro del autismo. Y comentan que, a diferencia de lo que hubiese pensado yo personalmente, no se divorcian más las personas con hijos con trastorno del espectro autista que personas con hijos, como dice Marta, presuntamente normotípicos. De hecho, explican que hay varias razones que argumentan este dato. En primer lugar, la cual me pareció muy importante como la explican, es que el divorcio implica pasar de una unidad a 2 unidades y que quienes son padres de niños con TEA a veces piensan que ellos solos no pueden. A su vez mencionan otra razón que lo explica, que es el factor económico. Comentan que al tener un hijo con trastorno del espectro autista, los gastos incrementan y los ingresos disminuyen, y que un divorcio a su vez implicaría muchos gastos. Aunque también me pareció muy interesante cómo mencionan que las razones utilizadas, tanto en caso de familias con niños dentro del trastorno del autismo, son igualmente empleadas por familias con niños normotípicos. A pesar de todo lo mencionado, concuerdan en que las dificultades y los desencuentros familiares que se ven en el día a día en la fundación son muy grandes, pero que de la misma forma puede ser igual de desgastante para la relación de pareja el colocar el interés en el hijo, ya sea un niño con trastorno del espectro autista o un niño normotípico. En segundo lugar, pude escuchar una conversación con Álvaro, un niño de 10 años que acude a Gatea, la cual fue una conversación muy cotidiana de su día a día en la escuela, comentó un poco sobre él y sus asignaturas favoritas. Lo que pude notar es que Álvaro parecía tener mucho trabajo realizado previamente y que se siente muy cómodo conversando con otras personas. Aunque sí me llamó la atención que Marta notó al niño observando las preguntas de la hoja del entrevistador y para su tranquilidad le dijo: todo lo que te va a preguntar te lo sabes. En este aspecto pude notar cómo Marta, quien tiene mucha práctica y experiencia, colabora con Álvaro, entendiendo también lo que siente al no poder controlar ciertos aspectos debido a su inflexibilidad y la necesidad de conocer y saber qué es lo que va a suceder. Y al saberlo y al evidenciar qué es lo que va a suceder lo mantiene más tranquilo. Y por eso creo que Marta realiza dicha intervención. Este tema fue charlado en clase reiteradas veces, la necesidad de conocer, de saber qué es lo que va a pasar, e incluso en la charla de Gatea se nos mostraron ciertos pictogramas que ellos aplican a la hora de una situación que puede ser desbordante para el niño. Pero como comentaba, en el caso de Álvaro creo que hay mucho trabajo realizado, principalmente porque su manera de comunicarse y la interacción social, tanto que la que presenta como la que nos comenta, es muy funcional. A su vez, parece comprender y transmitir ciertas emociones, lo cual considero que le podemos atribuir cierto éxito al trabajo realizado en Gatea. Aunque también, como sabemos, el nivel de gravedad en este trastorno determina mucho y, desde mis conocimientos, sin la intención de diagnosticar, considero que Álvaro puede llegar a tener un grado 1 muy funcional.
Por último y en tercer lugar, escuchamos la conversación con Teresa, que es psicóloga en Gatea. De este fragmento del podcast tomo sobre todo la idea que plantea Teresa sobre que debemos ser súper creativos a la hora de trabajar con niños con trastorno al espectro autista, ya que es imposible, por más que los niños tengan perfiles similares o edades parecidas, realizar 2 sesiones iguales, que cada sesión tiene que ser adaptada para el niño en particular. Aunque sí menciona que buscan hacer coincidir a los niños para que puedan trabajar en conjunto, para así lograr aquello que pretenden en sesiones individuales, que es justamente trabajar las habilidades sociales, pero en situaciones lo más natural posible. Y esto me resultó muy interesante y muy positivo. Lo que nos comenta Teresa es muy importante porque justamente el trastorno del espectro autista es muy amplio e implica mucho trabajo, muy arduo y muy laborioso. Y creo que la idea de que puedan trabajar en conjunto los niños es muy positiva justamente para intervenir en las áreas de sociabilización y comunicación, que son áreas muy afectadas en este trastorno. Bueno, en mi opinión, el podcast me resultó muy interesante y me gustaría conocer un poquito más sobre la primera temática abordada, ya que creo que no se menciona mucho sobre las repercusiones de un divorcio en un niño con TEA. Y me gustó mucho haber refutado justamente mis creencias y prejuicios sobre este tema en particular, ya que yo hubiese creído que los porcentajes de divorcio en familias con niños con trastorno del espectro autista serían mayores. Y por esta misma razón es que creo que es importante escuchar este tipo de podcast, sobre todo para quienes trabajan o estudian en el ámbito de la psicología, porque en mi opinión podría ser considerado un tema tabú cuando es justamente la normalidad de muchos hoy en día, y que a su vez, conociendo estos datos, podríamos trabajar sobre ellos acompañando a los padres y a los niños, tanto en el proceso del divorcio como en procesos anteriores en caso de poder evitarlo. De hecho, creo que es muy importante ver y aprender sobre temas de su día a día y no solo temas teóricos, sino situaciones por las que pasan y que repercuten en su cotidianeidad. No dejar pasar estas cuestiones, sino trabajarlas. También creo que la información que nos brinda Gatea puede ser muy útil, sobre todo para familiares y amigos de personas con TEA o incluso para quienes no están implicados en el día a día de estas personas, pero quieran informarse. Así que espero que quienes no tengan la necesidad igual quieran informarse y busquen y se pregunten para poder dar también una mejor respuesta en caso de encontrarse en una situación con una persona con trastorno de espectro autista. Muchas gracias. Bueno, yo escuché el episodio número 96 del podcast de Gatea, que se llama Ocio y Cine para personas con autismo. En este episodio viene de invitada Irene Morán. Irene Morán es una fotógrafa que se especializó en autismo, hizo un máster. Ella comenta que mientras hacía su máster, la gente y sus compañeros de clase pues eran todos neurocientíficos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, y que tenían bastante conocimiento ya del tema y que todos en su trabajo de fin de máster están haciendo unos trabajos ya con mucho conocimiento de base que ella no tenía. Y decidió entonces relacionarlo con su carrera y hizo un trabajo de fin de máster que era un cine especializado para personas con autismo. Esto lo decidió porque, comenta con Marta que las personas con autismo raramente realizan actividades de ocio, que su vida básicamente se basa en ir a clase, ir a terapia y poco más. Y Marta pues realizó una sala con algunas adaptaciones. Por ejemplo, las luces tenues, no completamente apagadas, luego el sonido más bajo. También cuenta con sistemas alternativos de comunicación. Cualquier cosa con la que puedan interactuar está señalizada con pictogramas. Además, tienen una página web en la que tienen trailers de la película que van a ver y vídeos de cómo es la sala, porque estas personas normalmente necesitan una anticipación a lo que se van a enfrentar para hacerse una idea que no les pille de nuevas todo. Marta comenta una historia de una madre que llevó a su hijo y que se puso a gritar en medio de la película tal, y que el resto de madres le apoyaban mucho a la madre de este chico, que se está poniendo muy nerviosa porque claro, lo normal es que si una persona se pone a gritar en una sala de cine, pues la gente se enfada, la gente habla mal, y comenta Marta que muchas veces hacen comentarios muy hirientes para estas personas
y al final no pueden controlar estos impulsos. Y que las madres, en vez de calmar al chico, estaban calmando a la madre, cosa que me parece muy interesante. Yo recomiendo, la verdad, a cualquier psicólogo escuchar este podcast, porque la verdad es que muchas veces nos centramos en toda la parte que es trabajo, cosas que hay que trabajar, cosas a mejorar, pero yo creo que también es muy importante centrarse en el ocio, porque estas personas son personas con autismo y no hay que olvidarse de la parte de persona. Y cualquier persona necesita momentos de desconectar, de relajar la mente y simplemente de pasarlo bien. Y al final estas personas están todo el día trabajando para mejorar y también necesitan sus momentos en los que estén en su lugar seguro. Y nada, recomiendo este podcast también mucho a personas del día a día, que no tengan conocimiento sobre autismo, porque aparte de que hablan del autismo y que lo hablan muy claramente, porque Marta, además, desde su perspectiva como madre, nos cuenta muchas anécdotas que nos ayudan muy bien a comprender el autismo. También es interesante escuchar la parte de la reacción de las personas que están alrededor de una persona con autismo. Esa mirada que les diferencia y que les hace sentir mal. Marta comenta que tenía una amiga que muchos niños después de ir al cine vuelven llorando porque por comentarios de la gente, por tal. Entonces también yo creo que nos hace un poco reflexionar sobre con qué mirada miramos a la gente, y ya no solo a estas personas, una mirada igual que juzga. Y también deberíamos abrir un poco la mente y dar pie a que estas personas pues puedan realizar estas actividades, y ya no solo por ellos, porque también comenta Marta que muchas veces los hermanos de estas personas con autismo no pueden ir al cine porque no pueden ir sus hermanos. Entonces yo creo que si el resto cambiamos el chip, cambiamos nuestra mirada, podemos ayudar mucho a que estas personas tengan una vida, entre comillas, más normal, más que puedan realizar actividades como lo podemos hacer tú y yo, y darles la oportunidad de vivir a estas actividades de ocio. Hola, soy Paula Fragman y os voy a hablar del podcast número 129, que se titula Pantallas y TEA, la tecnología en la vida de las personas con autismo. En este podcast aparecen Marta Rodríguez, la fundadora, y Raúl Alonso, y conversan acerca de los puntos positivos del uso de pantallas tanto en niños que tienen TEA como en niños normotípicos. Pues este podcast me ha parecido muy interesante, ya que pese a que yo tenía claro que las pantallas hoy en día pues estaban ayudando mucho a todo tipo de niños, no sabía cuál era la razón. Por ejemplo, en el caso de los ordenadores, aquí nos daban este ejemplo de cómo muchas veces los niños con TEA sufren por no tener claro la reacción que van a tener las otras personas cuando ellos piden algo o según cómo ellos actúan. Y en cambio, por ejemplo, en los ordenadores, si tú presionas un botón, siempre que presiones ese botón va a ocurrir lo mismo, por lo cual a los niños que tienen TEA eso les aporta mucha tranquilidad y les rebaja esos niveles de ansiedad, cosa que yo no sabía, pues esta razón que tenía de fondo. Luego también tampoco sabía que las pantallas, el uso de pantallas tenía un efecto negativo a la hora de las funciones ejecutivas, a la hora pues de la atención, de la toma de decisiones. Pues usar pantallas empeoraba pues este tipo de acciones. En cuanto a las relaciones que he encontrado, ¿no?, con lo que hemos estado viendo a lo largo de este tema, he podido ver un punto en común, que es que tanto el uso de pantallas como el programa
Teach que hemos visto en clase, se hace hincapié en la importancia de la enseñanza estructurada, ¿no? De poder, de que a este tipo de niños pues les sirve mucho el tener un horario, el tener las cosas pactadas, el tener ahí un orden en todo, ya que eso les genera mucha tranquilidad y rebaja de nuevo la ansiedad. Entonces aquí hablaban de cómo es muy importante que el uso de pantallas esté siempre pues vigilado y siempre en unas horas exactas, ya que pues comentaban que un uso excesivo pues tendría efectos negativos, ¿no?, en el niño o la persona. Entonces hablaba mucho de cómo el uso de horas debería estar más o menos entre una hora si tuviese el niño de 12 a 12 años y de 12 años para adelante serían un máximo de 2 horas al día de pantallas. Por otra parte, considero que un psicólogo debería escuchar o visualizar este podcast, ya que le puede abrir las puertas a otro tipo de terapias, otro tipo de herramientas, de ayudas, que como son las tecnologías, que demuestran que dentro de un control y dentro pues de un cuadro en el cual los padres están presentes, las pantallas pueden mejorar considerablemente. Además de recomendárselo a psicólogos, también se lo recomendaría tanto a los padres como a la sociedad en general, porque en numerosas ocasiones solemos asumir que las pantallas son completamente negativas para los niños. Incluso criticamos a los padres que muchas veces les den directamente un iPad, un teléfono, un algo para que los niños estén entretenidos, no con eso. Y muchas veces no miramos más allá en este uso de tecnologías. Además que tampoco debemos juzgar a los niños que estén utilizándolas, ya que pensamos pues que están solo jugando, y hay ocasiones que niños con TEA necesitan el uso de tecnologías para no abrumarse con los sonidos, con los momentos de ansiedad en su vida, en su día a día. Además que debemos promover el uso, ¿no?, de esas tecnologías siempre controlado y siempre bajo un límite, pero seguir promoviéndolo. En esta actividad he logrado aprender la importancia, ¿no?, de este buen uso de tecnologías y cómo hoy en día están volcadas a las personas con TEA, porque yo no sabía, ¿no?, que había este tipo de aplicaciones que han creado para que estas personas puedan tener un mejor nivel de vida, de bienestar, y es muy positivo que hoy en día las tecnologías se centren no solo en lo lúdico, sino también en lo educativo, en lo psicológico, en hacer que las personas se encuentren mejor. Y a vosotros, queridos amigos, ¿qué os parecen nuestros programas? Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros en los diversos canales y además que os leemos en antena, porque es muy importante para nosotros vuestro punto de vista. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, que os hayamos entretenido y que os haya sido muy útil este programa. Recibid un saludo enorme, os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.